en cuanto a los antibióticos y el día de hoy vamos a hablar acerca de los macrólidos. Algunas generalidades para poder ubicarnos en este tema. Pues como sabemos, para poder combatir a las bacterias tenemos 5 maneras de hacerlas y el día de hoy vamos a hablar principalmente de la inhibición de la síntesis de proteínas. Es por eso que a los macrólidos, como bien lo dijo el doctor, se les llama bacteriostáticos. Y dentro de esto vamos a hablar acerca de los macrólidos, también del cloranfenicol, que van a actuar principalmente en la subunidad grande del ribosoma o el 50S. Y también vamos a hablar acerca de el trimetoprim sulfa, que va a interferir en cuanto a la síntesis de metabolitos de la bacteria. Entonces, los macrólidos, primero vamos a empezar con la clasificación de estos. Estos se van a clasificar en naturales, en semisintéticos y también en cetólidos, que es una forma de macrólidos, pero sintetizados así de manera también semisintética. Y en los naturales nosotros podemos encontrar principalmente la eritromicina, que está también en el petitorio nacional. En cuanto a los semisintéticos, importantes a destacar la claritromicina y la acitromicina, también presentes en el petitorio. Y en los cetólidos, la telitromicina, que no está en el petitorio, pero que es muy importante destacarlo, principalmente porque es un fármaco para resistencia, o que son o son para aquellas bacterias que son resistentes a los macrólidos. Hay otro tipo de clasificación también en cuanto a la relación o con el número de átomos del anillo macrolactónico que va a tener el fármaco. Es así que pueden tener 14 átomos, 15 átomos o 16 átomos. La importancia del número de átomos en el anillo macrolactónico principalmente está en que aquellos fármacos que tienen 16 átomos son más estables, tanto en el medio ácido, ¿no? Son más estables que la eritromicina. Y aquellos que tienen 15 átomos van a tener una mayor actividad contra gram negativos. Y los de 14 átomos, estos pues a destacar, como ya les había dicho, la eritromicina y la claritromicina. Ahora, para poder repasar el mecanismo de acción de estos fármacos, pues tenemos que recurrir a la síntesis de proteínas que se va a dar dentro de la bacteria o dentro del microorganismo. Y para eso tenemos que recordar que la síntesis de proteínas o principalmente la traducción se va a dividir en 3 procesos, que es la iniciación, la elongación y también la terminación. En la iniciación, pues la subunidad 30S de la bacteria va a reconocer el codón de inicio que va a estar en el ARN mensajero. Esto para poder ya iniciar la síntesis de proteínas. Es así que va a venir un ARN de transferencia que va a tener el anticodón y de esta manera se va a reconocer ya la secuencia de nucleótidos para poder iniciar la síntesis proteica. Cuando en el sitio P de la subunidad 30S de la bacteria se reconoce el codón de iniciación, es allí donde la subunidad grande va a unirse para formar así el complejo de iniciación 70S. Y ya una vez tenido este complejo de iniciación es que se va a pasar a otro proceso, que es el proceso de elongación, que no es más que añadir un aminoácido a otro mediante enlaces peptídicos. Entonces aquí es donde tenemos que enfatizar, porque una vez que el codón o el codón ya está en el sitio PUE, donde había iniciado este proceso, pues va a venir otro ARN de transferencia para seguir codificando el ARN mensajero. Y este ARN de transferencia va a tener su respectivo aminoácido y se va a situar en el sitio A. Y es allí donde va a llegar. Posteriormente se va a dar la unión de estos dos aminoácidos, ¿no? Tanto del primer ARN de transferencia y del segundo ARN de transferencia que va a estar llegando. Una vez que se produce este enlace entre los aminoácidos, pues el ARN de transferencia, el primer ARN de transferencia dejará su aminoácido y se retirará para que posteriormente pueda ser reutilizado.
Y aquí es donde ya todo este complejo, el segundo ARN de transferencia y los dos aminoácidos van a trasladarse al sitio P para poder dejar libre el sitio A, para que así pueda venir otro ARN de transferencia y seguir con la elongación de las proteínas. No, de igual manera va a venir otro ARN de transferencia, de igual manera se unirá los aminoácidos y el segundo ARN de transferencia dejará su aminoácido y se retirará, ¿no? Y ahora, ¿cómo es que actúan aquí los macrólidos? Pues los macrólidos van a inhibir este traspaso del sitio A al sitio P, ¿no? Ya ese proceso es que se le va a denominar que los macrólidos van a inhibir la translocación del ARN de transferencia desde un sitio A un sitio P. Y de manera indirecta es que van a ocasionar una inhibición en la transpeptidación, es decir, que como este no puede pasar ya al sitio P, pues obviamente ya no va a venir otro para que pueda aportar su aminoácido y así lograr una cadena polipeptídica. Y por ende también no llegan ya al proceso de terminación. Y si lo llegan, es que se van a sintetizar proteínas muy cortas o proteínas que aún no van a poder cumplir su función en la bacteria. Y así es como va a actuar los macrólidos dentro de las bacterias. Y después de recordar el mecanismo de acción, es importante también destacar los mecanismos de resistencia que va a surgir en estas bacterias frente a los macrólidos. El principal mecanismo de resistencia se va a denominar la modificación del sitio de acción. Es decir, que los macrólidos tienen cierta predisposición o cierta afinidad a un, a un lugar, por así decirlo, de la subunidad mayor del 50S. Y ese lugar es el ARN ribosomal 23S. Entonces los macrólidos tienen cierta afinidad por ese lugar. Lo que va a hacer esta bacteria para poder, de cierta manera, defenderse del macrólido es que va a cambiar la estructura del ARN23S para que así cuando el macrólido pueda llegar ya no pueda hacerle efecto. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues en primer lugar va a haber una protección ribosómica, se va a dar una protección ribosómica porque el microorganismo va a producir una enzima y esta enzima se llama metilasa. ¿Y qué es lo que va a hacer esta enzima? Pues como su nombre mismo lo dice, va a metilar un residuo de adenina de la secuencia de este ARN y por ende va a transformar o va a cambiar, ¿no? Todo esto y por ende el macrólido ya no va a poder actuar en ese nivel. Lo otro también que se puede dar es un cambio en la secuencia de bases, es decir, que tal vez pueda cambiar el orden nada más y allí ya puede haber un mecanismo de resistencia. Y lo otro es que también puede haber alteraciones de la proteína ribosómica L4, que también conforma parte de la subunidad mayor y así también poder generar mecanismos de resistencia. Según la literatura, se dice que hay algunos genes que van a dirigir todo este mecanismo de resistencia en la bacteria y estos genes van a ser los genes ERM, ¿no? Pero los principales a destacar aquí en cuanto a los fármacos macrólidos, pues van a ser los del tipo A, los del tipo B y también los del tipo C. Ahora, algo que no mencioné en el mecanismo de acción era que este mecanismo de acción que tienen los macrólidos se va a dar de manera similar también en otros fármacos, como puede ser en el cloranfenicol, en las lincosamidas, ¿no? Entonces, lo que va a hacer la bacteria es que al generar también resistencia a los macrólidos, también puede generar resistencia hacia el cloranfenicol y también a las lincosamidas. Ya eso se va a denominar una reacción cruzada, es decir, que esta bacteria se va a hacer resistente no solo a los macrólidos, sino también a las lincosamidas y al cloranfenicol, porque también tienen un mecanismo de acción similar, si bien no en el mismo sitio, pero muy, muy cercano a ese lugar. Y otros mecanismos de resistencia, tal vez eh, menos citados por la literatura, va a ser la salida del fármaco por un mecanismo de bombeo, en la que la bacteria va a crear un canal para poder sacar el fármaco de su interior hacia el exterior y de esta manera poder defenderse. Y
Otro mecanismo de resistencia importante también a resaltar va a ser en cuanto a las bacterias gram negativas, porque estas tienen un mecanismo de resistencia intrínseco, porque van a sintetizar una enzima, que es la esterasa, que principalmente está producida por las enterobacterias, y estas se van a encargar de poder hidrolizar a los macrólidos y de esta manera poder defenderse también de estos. Y bueno, vamos a empezar con el primer fármaco perteneciente a los macrólidos, que es la eritromicina. Es un fármaco ¿Qué fármacos has macrólido. considerado para tu exposición, ah? Sí, sí, doctor. ¿Qué fármacos? Por eso te digo, ¿cuáles has considerado? Yo voy a exponer eritromicina y mi compañero va a exponer claritromicina y acitromicina. Esos tres nomás. Sí, doctor. Correcto, sigue nomás. Ya, bueno, como les venía diciendo, la eritromicina es un macrólido natural de primera generación y vamos a revisar ahora el ADME. La eritromicina es un fármaco base, por así decirlo, de la cual a partir de esta se van a sintetizar la eritromicina o la claritromicina. Eh, Tal vez una desventaja de esta es que se va a absorber de manera incompleta, pero la eritromicina base se absorbe de manera incompleta en el intestino delgado superior y también es inactivada por el ácido gástrico. Es por eso que las presentaciones de este fármaco principalmente se van a dar con una cubierta entérica o en cápsulas que puedan contener gránulos con recubrimiento entérico. O si no, también se han sintetizado ésteres de eritromicina base, como es el estearato, el etilsuccinato y el estolato. El estearato y el etilsuccinato son las formas, son los ésteres que van a estar presentes en el petitorio y cómo es que nosotros lo vamos a encontrar. Y bueno, la eritromicina, en cuanto a la administración, se puede dar en vía oral en los adultos, principalmente de 1 a 2 gramos por día, pero toda esta concentración o toda esta cantidad se la va a dar en porciones divididas, ¿no? Principalmente cada 6 horas. Y en los niños va a diferir de los adultos, ya que en los niños se va a dar de 30 a 50 miligramos por kilogramo y por día. Esto también racionalizado en 4 porciones. En cuanto a la vía endovenosa, pues la eritromicina solo se va a dar de esta manera en infecciones graves. Pregunta, ¿en el Perú hay endovenoso eritromicina? No, doctor. Entonces, ¿para qué lo pones? Mm. Ya les he dicho, o sea, ustedes no se pueden focalizar en lo que dice el libro, tienen que focalizarse en lo que vemos en nuestra realidad. Si ustedes van a hacer un curso focalizado en el libro de Estados Unidos, a la larga no van a entender la realidad que tenemos nosotros. Por eso hay un petitorio y el petitorio tiene qué presentaciones tenemos. ¿Ya? A propósito, ahora que estás hablando de esto, ¿hay alguna presentación de algún macrólido que es bien venosa en nuestro país? No, doctor. Lo que vi es No que hay, pues había una básicamente infusión. son vía oral, exactamente. Ya, y bueno, yo sé que estás viendo bastantes usos de los diversos macrólidos. En líneas generales, ¿para qué? ¿Cuál es el espectro de los macrólidos? En líneas generales. El espectro son bacterias gram positivas, Muy bien, también ¿qué más? bacterias gram negativas, No, gram negativas, no. Más que nada son cocos gram positivos, más. y también bacterias atípicas. Exactamente, eso es algo que tienen que grabarse en su cabeza. Atípicos. A ver, nómbrame dos atípicos. La clamidia, el micoplasma. Perfecto, eso es, eso tienen que acordarse, para eso sirven los macrólidos. Y ahora ya vamos a ver uno por uno algunos, ¿cómo se llama? Algunos usos ya particularmente de cada uno de estos, ¿ya? Continúa. Ya. Y bueno, en el petitorio lo principal que se va a encontrar en la eritromicina va a ser en suspensión oral de, de 200 a 250 miligramos por cada 5 mililitros y también en tableta, ¿no? De 500 miligramos. Y bueno, en cuanto a la distribución, los macrólidos se van a difundir con facilidad en líquidos intracelulares
y también van a alcanzar una gran actividad antibacterial en todos los sitios. Asimismo, estos van a atravesar la placenta, también puede llegar a la leche materna y por ende pueden ser tóxicos tanto para el feto como para el bebé. En cuanto al metabolismo, pues la mayoría de estos se van a metabolizar en el hígado, principalmente por el citocromo 450. Y en cuanto a la excreción, pues estas se van a excretar principalmente mm, por la vía biliar, es decir, en las heces, y en menor cantidad por la vía renal. Ahora, en cuanto a los usos terapéuticos de la eritromicina, antiguamente se usaba para la legionelosis como una primera línea, pero ahora ya se usa como segunda línea. Si es que no me equivoco, la primera línea es la claritromicina. Y también se puede usar la eritromicina en infecciones por clamidia, principalmente en neumonía en infantes y también en oftalmía neonatal. Esto lo adquiere el bebé al momento de nacer. También se usa en la difteria, principalmente en infecciones agudas, cuyo tratamiento está indicado solo por 7 días, ya que la eritromicina tiene un efecto adverso de ser hepatotóxico, así también como los demás macrólidos. Lo otro va a ser también la tosferina. Sí, pero Mm, la citromicina no es tan hepatotóxica porque se elimina por vía renal. Por eso la eritromicina no se utiliza mucho. Más se tiende a utilizar acitromicina actualmente, ¿no? Pero de todas maneras sí es importante recordar los usos de eritromicina, pero cada vez se usa menos, por lo que has mencionado que es hepatotóxico. Continúa. y también la tosferina, pero en etapas iniciales, y también la literatura refiere que también se puede usar como uso profiláctico, sobre todo en las recurrencias de fiebre reumatoidea. Y en los efectos adversos en cuanto a la eritromicina, pues puede producir una toxicidad gastrointestinal. Esto principalmente cuando al paciente se le da este fármaco por vía oral, ya que va a estimular la motilidad intestinal, ya que es como un agonista de la motilina, es decir, que va a actuar a nivel de los receptores de motilina y por ende va a aumentar la motilidad gastrointestinal. El otro efecto adverso también importante a destacar es la prolongación del segmento QT. Esto porque va a inhibir a los iones de calcio para que no puedan entrar dentro de la célula y por ende esta no pueda contraerse y por ende así prolongar este segmento. Y el otro efecto adverso también importante a destacar va a ser la hepatitis colestásica. Esto, pero principalmente ya cuando se da eritromicina por un largo plazo. Mm, Y eso sería todo por mi parte, doctor. Ok, muy bien. Continuamos, por favor. Doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Okay. Yo voy a exponer claritromicina y acitromicina. La claritromicina es derivado semisintético de la eritromicina. En el epitelio está en el grupo 2 y es un antibiótico. Esta pertenece al grupo de antibióticos de vigilancia. En su estructura química, es una forma metilada de la eritromicina y presenta mayor estabilidad ácida, es decir, que cuando nosotros lo administramos vía oral, ya sea, por ejemplo, mediante tabletas que está de 250 a 500 miligramos, o también puede ser por suspensión líquido oral de 250 miligramos con 5 mililitros. Es con vía oral y se recomienda que su administración sea con alimentos para que ésta tenga una mayor efectividad. Más que nada, la claritromicina son estables en medio ácido y tienen una absorción con facilidad. La distribución inicialmente va a ser por todo el tracto gastrointestinal y va a la mayoría de los tejidos. El metabolismo va a ser hepático y va a haber su biodisponibilidad va a ser menor a 50 y va a inhibir
el citocromo YP3A4, y eso lo voy a explicar más adelante. Cuando nosotros tomamos la claritromicina, vamos a ver que hay una concentración sérica de 2 a 3 gramos por mililitro. Y cuando la claritromicina, cuando ya empieza ya a metabolizarse, se va a oxidar y se va a formar un metabolito activo, el cual es el 1,4-hidroxiclaritromicina. Una pregunta, ¿hay alguna diferencia del mecanismo de acción de la claritromicina, la eritromicina y la citromicina? Más que nada, la mayoría son hepáticos, doctor. Eso es lo que yo estaba Mecanismo leyendo. de acción. Ya. No. Es un mecanismo de acción, disculpe. No, más que nada es por Pues inhibición. eso, o sea, en realidad no se enfoca, o sea, si a uno de sus compañeros va a hablar que es inhibición de lo que es el 50S, ya pues ya, ¿para qué se van a meter en hablar? Más bien, hablen de las particularidades, sobre todo el espectro, algunas partes, sus reacciones adversas, su metabolismo, nada más. Sí, doctor. Por ejemplo, bueno, como ya está explicando, la claritromicina tiene un metabolito activo que es el 1,4-hidroxiclaritromicina, que bueno, ese metabolito aún también conserva las propiedades antibióticas. La vida media es de 6 horas y la vida media de este metabolito es de 9 horas. Y en excreción se elimina parcialmente por la orina. Es por eso que cuando nosotros tenemos pacientes con insuficiencia renal crónica, es decir, que tienen un clearance menor a 30 mililitros, tenemos que tener cuidado en administrarle o ajustar la dosis en este tipo de pacientes. Bueno, el mecanismo de acción no lo voy a especificar mucho, pero se dice que no tiene tanta efectividad para gran positivos que es el estreptococo y el estafilococo, mientras que tiene una mayor predisposición para Mycobacterium leprae y en gran negativos para la influenza. También para por ejemplo, también para otro microorganismo que es el Toxoplasma gondii. Y nosotros, por ejemplo, también, bueno, como habíamos mencionado, los macrólidos también tienen la acción de la inhibición, pero si nosotros le damos a grandes dosis, también se puede convertir en un bactericida. Ahí te faltó hablar sobre el Helicobacter pylori. Está dentro de todas las terapias que se utilizan para erradicar el Helicobacter pylori. Continúa. Sí, eso voy a especificar en mi siguiente diapositiva, doctor. Siguiente, por favor. Ok. En los usos terapéuticos se usa también para el Helicobacter pylori, para más que nada para el uso de pacientes que tienen úlceras péptidas, y se administra esto más Péptica, amoxicilina no péptida, péptica. péptica, y a este paciente le vamos a dar la cantidad de la claritromicina con amoxicilina, y le vamos a dar por 2 dosis por día, y va a ser el tratamiento, va a durar de 10 a 14 días. Mientras que a pacientes que tienen con neumonía adquirida en la comunidad, le vamos a dar también la claritromicina más un beta-lactámico. Y eso también sirve para bronquitis crónica, especialmente para enfermedades respiratorias como la otitis media, faringitis, sinusitis bacteriana, entre otras. Una pregunta, También se hace... ¿la claritromicina es de primera elección para todas estas infecciones o es de segunda elección? Segunda elección, doctor. Exacto, por eso es un medicamento de reserva, ¿no? Generalmente cuando hablamos de atípicos, el primer medicamento de elección son las quinolonas, que justamente atacan ese tipo ¿cómo se llama? De atípicas, ¿no? Pero de todas maneras sí son alternativas. Ahora, estoy hablando de la clamidia, neumonía y del micoplasma, no estoy hablando de la clamidia trachomatis, ¿ah? Por si acaso. En el caso de la clamidia trachomatis sí son de primera elección. ¿Ya? Continúa. A pacientes, por ejemplo, para hacer una terapia de primera línea en pacientes que tengan VIH, para que sea este tipo profiláctico, también como tratamiento contra la Mycobacterium avium intracelular, vamos a usar la claritromicina. Y esto también le vamos a dar con entabutamol y ribafutun. También se le usa también para el Mycobacterium leprae, y esto le vamos a dar también al paciente más una aminociclina. En ¿Qué es las la reacciones adversas, minociclina? aminociclina es un antibiótico, doctor, también. Ya sé que es un antibiótico, pero ¿de qué tipo, pe? No, Es doctor, no una sabría decir. tetraciclina. Es una tetraciclina.
Continúa. Ok, doctor. En las reacciones adversas, no tiene tantas reacciones adversas a comparación de, o sea, por ejemplo, es cierto que puede generar distensión gastrointestinal, pero no es del modo de la eritromicina, es un poco menor. Y es por eso que también se le administra al paciente. No, es por eso no, también no le... He estado leyendo en el libro que algunos pacientes que no tienen no tienen la motilidad suficiente, también se les puede ayudar dándoles la eritromicina para la distensión gastrointestinal. También se ve asociada a arritmias cardíacas por la prolongación QT, hepatotoxicidad, y también se ha visto que hay pacientes que generan algunas reacciones adversas como fiebre, eosinofilia y erupciones en la piel. Ok, Y en mayores entonces dosis solamente para comentar ahí, si se dan cuenta entonces el problema de los macrólidos, ¿cuál es? Su hepatotoxicidad, sus molestias gastrointestinales y sobre todo los problemas que pueden causar las arritmias. Entonces, por eso es importante recordar estos efectos adversos de las macrólidos. Continúa. Y en ciertas, cuando nosotros le damos en mayor cantidad una mayor dosis, podemos generar al paciente alteraciones auditivas y tinnitus. En las interacciones medicamentosas se ha visto que interfieren en el metabolismo hepático de muchos medicamentos, ya sea como la carbazepina, corticosteroides, las ciclosporinas y también las warfarinas. Y porque esto también empieza a acumular tóxicamente en el hígado. Y también he leído que también generan menores efectos para los anticonceptivos orales. Va a ¿A qué disminuir pacientes le das su... digoxina y warfarina? Es anticoagulante, doctor. No, ¿a qué pacientes le das digoxina y warfarina? Pacientes que tienen arritmias. Arritmias. Por ejemplo, la fibrilación auricular, que es una arritmia bastante común, le dan digoxina y le dan warfarina para justamente evitar de que hayan trombos que puedan migrar y generar problemas ACVs isquémicos. Entonces, en otras palabras, un paciente que tenga una arritmia, mucho cuidado que esté recibiendo estos medicamentos, preguntar qué está recibiendo, por si acaso. ¿Ya? Continúa. Siguiente, por favor, Jordan. La citromicina también es un derivado semisintético y también está en el grupo 2 y es un antibiótico de vigilancia. Su anillo lactón es más grande y bueno, tiene un nitrógeno metilado. En la vía oral, en el petitorio solamente se encuentra que hay tabletas y en líquido oral. Las tabletas es de 500 miligramos y en el líquido oral es de 200 miligramos por 5 mililitros. La citromicina presenta una mayor distribución en los tejidos e intracelular, es decir, que va a poder ir a las mismas, va a poder entrar a la célula, en especial de los polimorfos nucleares, ya sea como un neutrófilo, también en las células como macrófagos y fibroblasto. Y esto va a hacer que su vida media sea más prolongada y va a tener un mayor volumen de distribución. Y esto porque las concentraciones, eso es cierto, va a tener una menor concentración sérica, pero va a tener una mayor vida. Mientras que entre todos los macrólidos va a ser el que sea menos activo, pero eso nos va a ayudar mucho para la distribución. En el metabolismo va a ser hepático y no inactiva el citocromo P450, es decir, que no va a formar metabolitos. Y en la excreción se ve que hay una excreción mayor a través de la bilis y puede haber una reabsorción en la circulación enterohepática y solo el 12% se excreta a través de la orina. La vida media va a ser a 3 días aproximadamente y esto significa que va a tener una mayor distribución. Se ve que el mecanismo de acción se ha visto que tiene una menor actividad para los estreptococos y los estafilococos, mientras que para las micobacterias es para la Mycobacterium avium intracelulares, se ve también más que nada en los gran negativos para la influenzae, también para las clamidias, y esto va a ser más importante para la clamidia y también para el Toxoplasma gondii. Siguiente, por favor. En el terapéutico, nosotros vamos a
vamos a usarlo más que nada para pacientes que tienen también neumonía adquirida en la comunidad. Vamos a usarlo para también pacientes que tienen otitis medio aguda. Como ya les había explicado, es para pacientes que tienen VIH, también lo vamos a usar como terapia de primera línea. Y para el tratamiento en sí vamos a usar 500 miligramos, pero para la profilaxis 1200 miligramos. También se le usan en personas, en mujeres embarazadas, es uno de los de mayor elección, para que mujeres embarazadas que tienen una enfermedad de transmisión sexual, especialmente la clamidia. También se usa para la uretritis gonocócida de primera línea, más que nada para tratar la clamidia. ¿Cómo es el siguiente? Es su siguiente, se fue el nombre. También para pacientes que tienen chancroides y es de primera línea para pacientes que tienen legionosis. En las reacciones adversas también se observa que tiene distensión gastrointestinal, arritmias cardíacas y hepatotoxicidad. Las interacciones medicamentosas, es uno de los medicamentos que está libre de efectos de interacciones medicamentosas, pero va a disminuir su efecto de este medicamento, de la citromicina, si el paciente antes ha consumido un antiácido como de aluminio o de magnesio. Y eso sería todo, doctor. Buenas tardes, doctor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el cloranfenicol. Este es un antibiótico que pertenece al grupo de los anfenicoles. Se considera como un antibiótico bacteriostático de su forma generalizada, pero puede ser bactericida para ciertos grupos de bacterias, que lo voy a mencionar posteriormente. Y se dice que este fármaco es de amplio espectro porque puede actuar a nivel de bacterias gram positivas y gram negativas. Sin embargo, este fármaco no es un fármaco de primera ni segunda elección, ya que solo sirve para tratamiento de infecciones potencialmente mortales, como la meningitis bacteriana, como la fiebre tifoidea o la rickettsiosis, en sujetos que tal vez no puedan optar alternativas más seguras debido a que tal vez generen resistencia o alergias, ¿no? Entonces, como podemos observar aquí, la estructura del cloranfenicol es derivado de un ácido dicloroacético que va a contener un anillo nitrobenceno. Y se dice que debido a esto es que se deben sus efectos adversos. Ahora, cuando hablamos de su mecanismo de acción, también pertenece al grupo de inhibidores de la síntesis proteica de bacterias en las unidades ribosómicas 50S. Es muy similar su mecanismo de acción a los macrólidos, ya que este fármaco va a inhibir la transpeptidación, es decir, va a evitar que el extremo del aminoácido ARN de transferencia que contiene el aminoácido pueda unirse a la cadena polipéptica naciente, y esto va a evitar que se formen enlaces peptídicos y va a evitar que se forme una cadena completa, ¿no? Entonces esto va a formar cadenas cortas que a la larga no van a ser funcionales para la bacteria. Otro dato importante sobre el cloranfenicol es que este cloranfenicol puede inhibir la síntesis proteica de mamíferos. Se dice que el ribosoma tanto de la mitocondria como de la bacteria suelen ser muy similares, de que ambos tienen 70S, y por lo tanto lo que va a generar es que una toxicidad mitocondrial, ya que tejidos como por ejemplo el corazón, el cerebro, que tienen tasas altas de consumo de oxígeno, pueden llegar a ser muy susceptibles a sus efectos tóxicos. Siguiente, por favor. En la farmacocinética vamos a ver que este es un fármaco que debido a su naturaleza lipófila va a permitir permite su absorción por vía oral, y este se absorbe rápidamente por el tracto gastrointestinal. Este fármaco se distribuye ampliamente por los fluidos corporales, entre ellos los líquidos del cefalorraquídeo, también aparece en la bilis, en la leche materna y en el líquido de la placenta. Se unen en un 50% a las proteínas plasmáticas. Su metabolismo va a estar dado en el hígado, principalmente por acción del glucuroniltransferasa, que va a convertir al cloranfenicol en sus metabolitos inactivos. Y cerca del 12% de la dosis es excreta por los riñones como fármaco sin cambio. El resto se va a eliminar en su forma de sus metabolitos inactivos sin acción farmacológica. De acuerdo al petitorio, el cloranfenicol encontrado en sus 3 presentaciones, tanto en tableta, pueden ser tabletas de 250 o 500 miligramos,
y por su vía, o sea, en suspensión se encuentra en 250 y de 250 a 5 miligramos, que es como palmitato, ¿no? Uno de sus derivados, y cloranfenicol como succinato sódico de 1 gramo vía parenteral, que es inyectables. Sin embargo, también existe otras presentaciones de cloranfenicol que no se encuentran aquí en el petitorio, pero dicen que se puede encontrar como solución oftálmica y como ungüento. Siguiente, por favor. Como les venía mencionando, sus usos terapéuticos van a ser para la fiebre tifoidea, para la meningitis bacteriana y para enfermedades por riqueza. Y estos ya, como dije, no son fármacos. El cloranfenicol no es un fármaco de primera elección. Por ende, la fiebre tifoidea ya en casos extremos se puede usar, pero también dice que suele ser resistente al cloranfenicol. Entonces, su dosis sería de 1 gramo cada 6 horas durante 4 semanas. Y la meningitis bacteriana, los pacientes que tienen, por ejemplo, alergia a los beta-lactámicos pueden recibir dosis de cloranfenicol, el niño principalmente de 500 miligramos por kilogramo de Ya, peso cada pero 6 eso es horas vía porque intravenosa. es sensible a la Neisseria gonorrhoeae. Al estreptococo neumoniae no le ayuda. O sea, es más que nada es meningitis por la Neisseria meningitidis, pero no es para otra cosa. No es para todas las meningitis. No, doctor, es principalmente cuando es generado, bueno, lo que estaba leyendo es cuando está generado por el Streptococcus pneumoniae o por la Neisseria meningitidis o por el No, Haemophilus influenzae. una vez más, meningitis. A su madre. Es para Neisseria meningitidis. El cloranfenicol no es sensible para el estreptococo neumoniae. Ah, bueno, doctor, no, es lo que estaba leyendo. Bueno, entonces solo es para en esos casos. Y en las enfermedades por riqueza o en el fármaco de elección para estas es las tetraciclinas, pero debido a que tal vez hay ciertas eh, resistencias o tal vez en mujeres embarazadas o pacientes que tienen alergia a estos fármacos, pueden recibir dosis de cloranfenicol, por ejemplo, en adultos y niños de 50 miligramos por kilogramo de peso cada 6 horas, o en los casos ya demasiado graves pueden llegar hasta 100 miligramos por kilogramo de peso. Estos fármacos, pero igual deben ser monitorizados debido a sus efectos tóxicos, ¿no? Está contraindicado con recién nacidos, con prematuros y embarazadas. En sus efectos adversos tenemos a las reacciones de hipersensibilidad. Este fármaco puede generar lo que es la reacción de Harris-Hesmer, que ya lo explicaron también anteriormente, que se da cuando el paciente que tiene sífilis recibe tratamiento, por ejemplo, que en este caso con de cloranfenicol. Uno de sus efectos adversos ¿Vas a principalmente es la darle cloranfenicol a la sífilis o has tratado de ejemplificar? ejemplificar, doctor. Ah, ya. Es a las riquecias, no es a la sífilis. ¿Ya? Ay, querido. Bueno, y como la emergencia, los efectos adversos principales que va a generar una mielosupresión, es decir, como ya les venía diciendo, este clonazepam puede llegar incluso a actuar sobre las células progenitoras hematopoyéticas y puede generar lo que es una pancitopenia y a la larga una anemia plástica. También se dice que es debido a una alteración de la ferrogalatasa, que es una enzima que va a impedir que el hierro se una a la porfirina. Y otro efecto adverso es el síndrome del bebé gris, que consiste en que debido a que se presenta en prematuros y debido a que sus órganos aún no están del todo maduros, y sabemos que el cloranfenicol se metaboliza en el hígado se dice que por deficiencia de glucuroniltransferasa, entonces se va a ver un acúmulo del cloranfenicol en el hígado y por lo tanto va a generar una toxicidad para el niño y va a presentar cianosis, va a presentar una coloración gris ceniciento, ¿no? Y por lo general los bebés es uno de sus riesgos que puede generar una alta tasa de mortalidad. Otro también se puede deber a que los niños no pueden llegar a hacer una excreción renal adecuada de este fármaco no conjugado. Otros efectos que también puede generar son náuseas, vómitos, un sabor desagradable, una diarrea o irritación perineal. En las interacciones medicamentosas del cloranfenicol, bueno, el cloranfenicol se va a caracterizar porque va a inhibir el citocromo P450 y por lo tanto va a hacer que si hay una interacción de otros fármacos que se administran al mismo tiempo, puede prolongar la vida de estos, como son de los anticoagulantes orales y como de las sulfonilurias. Y también puede ser que haya generar reducción de otros fármacos como los anticonceptivos orales. Y esto sería todo. Gracias, doctor.
Doctor, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí se escucha. Ya, doctor, a mí me ha tocado hablar sobre lo que es el cotrimoxazol, pero para introducir un poco vamos a hablar primero a rasgos generales sobre lo que son las sulfonamidas. Aquí tenemos el cuadro que ya lo había explicado en una exposición anterior y tenemos en la parte verde, en la parte superior, los inhibidores de la síntesis de ácido fólico. Dentro de este grupo vamos a encontrar a las sulfonamidas y al trimetoprim. Es importante reconocer eso para ver más o menos cómo es el mecanismo de acción de las sulfonamidas. Siguiente, por favor. Bueno, las sulfonamidas van a ser un grupo de fármacos que en su origen aparecen mucho anteriores a las penicilinas. Se utilizaban en tiempos antiguos, pero que se dejaron de usar porque generaban resistencia. Sin embargo, al incorporarse a estos otros fármacos, como la trimetoprima, se volvieron a utilizar. ¿Y qué son las sulfonamidas? Las sulfonamidas van a ser análogos estructurales y antagonistas competitivos del ácido paraminobenzoico. ¿Qué es este ácido paraminobenzoico, o también conocido como PABA? ¿Qué es? Este es un componente que es sintetizado por las bacterias y que es muy importante para la síntesis de ácido fólico bacteriano. Entonces, las sulfonamidas, al tener una estructura parecida a estos, van a competir por las enzimas que van a participar en las vías metabólicas. Dentro de las sulfonamidas vamos a tener al sulfametoxazol, la sulfadoxina, sulfadiazina de plata, sulfasalacina y la dapsona, que están en el petitorio de farmacología en Perú. Y en general las sulfonamidas van a actuar contra todo lo que son gram positivos, bueno, gran parte, ¿no?, de gram positivos, gram negativos y algunos protozoarios. Son bacteriostáticos, es decir, no van a destruir a la bacteria, sino van a inhibir su reproducción, y raras veces se utilizan solos, porque generalmente las sulfonamidas van a utilizarse en conjunto con otros fármacos. Siguiente, por favor. El mecanismo de acción es el siguiente. Al ser análogos sintéticos del PABA, van a competir por la enzima que va a formar el ácido dihidrofólico, que posteriormente va a formar el ácido tetrahidrofólico, y este ácido tetrahidrofólico es importante para la síntesis de purinas y como tal el ADN y el ARN de las bacterias. Pero ¿cuál es la enzima? La enzima es la dihidropterodato sintetasa. A este nivel es donde van a actuar las sulfonamidas y van a competir con el PABA. Ahora, dentro del espectro bacteriano, como decía, van a estar las gram positivas, como el Staphylococcus, gram negativas, como la Escherichia coli, la Klebsiella, la Shigella, el Enterobacter, y también la Nocardia y la Chlamydia trichomatis. Siguiente, por favor. Actualmente, ¿el cotrimoxazol es bueno para los bacilos gram negativos o ya no? Según he estado revisando, doctor, muchos de estos han adquirido resistencia, por lo que se usa solamente en casos donde su presentación no es tan severa. Claro, esto te lo digo, ¿sabes por qué? Porque antes, pues, a las disenterías bacterianas le daban cotrimoxazol y a los itus le daban cotrimoxazol. Hasta que, así como les explicaba que la amoxicilina, abusaron de la amoxicilina, el otro medicamento del cual abusaron fue el cotrimoxazol, y lo volvieron prácticamente inútil. Y después ha sido el ciprofloxacino, que también lo han utilizado indiscriminadamente, ¿no? Entonces ya prácticamente su uso no es muy... Porque antes se utilizaba así de regla, ¿no? Y tú, ya, Cotri, está con diarrea, dale Cotri. Ya lamentablemente por ese tipo de cosas ha hecho de que ya no sirva mucho, ¿no? Entonces, concentra de todas maneras en los otros usos que tiene, ¿no? Que ya seguramente vas a mencionar, ¿no? Sí, sí, doctor. Ya, entonces
Es que en los libros que revisamos, lamentablemente todavía se mencionan esa información, entonces es en lo que nos basamos. Ya bueno, en cuanto a la clasificación de las sulfonamidas, vamos a tener de acción corta, acción media y acción larga. Dentro de este grupo vamos a encontrar a la sulfasalacina también, que se utiliza en la colitis ulcerosa, en enteritis. El sulfametoxazol, que se utiliza en conjunto con la trimethoprim. Por lo general no se utiliza sola, se utiliza con esta, y es este conjunto de fármacos es a lo que denominamos el cotrimoxazol, la unión del trimethoprim con el sulfametoxazol. Y también tenemos a otras sulfonaminas como la sulfadoxina, la sulfadiazina. La sulfodoxina se utiliza también en conjunto con la pirimetamina para el tratamiento de malaria. No sé si en la actualidad todavía es así, pero así lo mencionan varias literaturas que se utilizan No, para sí hay, sino que el tema es que no hay en el Perú, po. O sea, tú lo vas a ver en el petitorio, pero es bien complicado conseguir realmente pirimetamina con sulfadoxina. Correcto, doctor. Pasamos a la siguiente, por favor, para entrar a lo que es en sí el cotrimoxazol. Siguiente. Aquí tenemos los efectos adversos que generan la utilización por sí solas las sulfonamidas. Tenemos la cristaluria, la anemia hemolítica, la granulocitopenia, la trombocitopenia, la hipersensibilidad y la ictericia nuclear. Esta ictericia nuclear es un síndrome a nivel que se caracteriza porque va a haber una encefalopatía bilirrubínica. Y aquí vamos a ver que va a presentar un daño permanente en el cerebro, ¿no? Que se va Esa a caracterizar. encefalopatía hiperbilirrubínica que tú mencionas, ¿qué otro nombre tiene? No sabría decirlo. Kernicterus. Ahorita lo voy a apuntar en el chat. Y ese Kernicterus se da principalmente en niños. O sea, en niños que recién van a nacer. Por eso está contraindicado darle en el tercer trimestre al cotrimoxazol a las gestantes, porque podría causarle Kernicterus a sus niños. Ahorita lo voy a apuntar en el chat. Ya, doctor. Pasamos a la siguiente, por favor. Y ahora sí vamos a entrar a lo que es el cotrimoxazol en sí. El cotrimoxazol, que como bien lo mencionaba, es eh, la conjugación o la combinación de dos fármacos, que sería el trimethoprim y el sulfametoxazol. Este cotrimazol va a ser muy importante, ya que Cotrimoxazol, no clotrimazol. el, Clotrimazol es un antimicótico, ¿ah? No te vayas a sí, equivocar. sí, doctor, sí. Justamente eso también quería mencionar, que no hay que confundirlo uno con otro. El nombre es muy parecido, pero el clotrimazol es un antimicótico, el cotrimoxazol es un antibiótico. Entonces, en el caso de la trimethoprim, que es un componente del cotrimoxazol, este va a ser 20 a 100 veces más potente que el sulfametoxazol si se utilizara solo. Y cuando combinamos estos dos, vamos a tener un efecto que es 20 veces mayor al trimethoprim solo. Como mencionaba anteriormente, las sulfonamidas son bacteriostáticos, pero al combinarse una sulfonamida con una trimethoprim, ya va a tener un efecto bactericida. Siguiente. Y aquí vemos el mecanismo de acción de los dos fármacos, ¿no? De la unión de los dos fármacos. Las sulfonamidas van a actuar a nivel del dihidroteroato sintetasa al competir con el PABA. Y el trimethoprim va a actuar en la misma línea metabólica, pero mucho más abajo en la enzima dihidrofolato reductasa. Entonces, al actuar ambos en esa misma línea metabólica, van a inhibir, van a evitar que se sinteticen el tetrahidrofolato, el ácido tetrahidrofólico, perdón, y como tal las purinas y la síntesis de ADN y ARN de la bacteria. Ahora, el trimethoprim es altamente selectivo.
es altamente selectivo de esta enzima, la dihidrofolato reductasa. Y como tal, esto va a colaborar a que tenga un efecto tóxico bastante reducido en los humanos, ¿no? Porque es muy selectivo de las bacterias. Entonces, en los humanos casi se van a necesitar en una concentración de 50 a 100 veces más para que actúe a este nivel, porque nosotros también tenemos esa enzima. Sin embargo, nosotros no tenemos la enzima dihidroxteroato sintetasa. La que sí tenemos es la dihidrofolato reductasa. Ahora, van a haber algunas bacterias que, como en el caso de nosotros, el ácido fólico lo extraen de fuentes externas. Entonces, en estos casos no va a servir estos fármacos. Siguiente. Solo un comentario. Acuérdense bien claro dónde actúa la dihidroteroato sintetasa, que es para las sulfonamidas, y la dihidrofolato reductasa, que es para lo que es el trimetoprim y la pirimetamina, porque eso ha sido pregunta de NAM, ha sido pregunta de residentado. Así que acuérdense bien de estas enzimas donde actúan. Continúa. ¿Continúa o no me escuchan? ¿Están ahí? Sí, se lo escucha, doctor. Ya, entonces, que continúe, por favor, la exposición. Parece que ha salido, ¿no? Sí, doctor, creo que tuvo problemas de Sí, me conexión. parece que tiene problemas. Bueno, aprovechando que está aquí, no me quedé un rato para escuchar lo de la citromicina al final. Con respecto a la citromicina, ¿tiene efecto postantibiótico? ¿Quién estuvo exponiendo eso? Ornella, creo, ¿no? Nadie me responde. Tiene un efecto postantibiótico. Ya, entonces por eso se puede utilizar de esa manera, ¿no? O sea, le damos por 3, 4 días y de ahí tiene un efecto todavía en el tiempo, muy parecido a los aminoglicósidos, pero de otra manera. ¿Ok? Ese es un punto. Otra cosa importante recordar de la citromicina, específicamente la citromicina, al igual que la doxiciclina, tienen efectos antiinflamatorios, ¿ya? Entonces, por eso se utilizó para el tratamiento del coronavirus para prevenir la tormenta de citoquinas a la citromicina, pero lamentablemente pues no demostró que sí que sirviera, ¿no? La hidroxicloroquina también tiene obviamente propiedades antiinflamatorias y por eso se utilizó. Incluso se postuló que se podría utilizar doxiciclina por sus efectos antiinflamatorios contra el coronavirus, no tanto porque el coronavirus aunque maten al coronavirus o tengan algún efecto sobre el coronavirus, ¿no? Entonces, básicamente es por eso que se utilizó, ¿no? Pero lamentablemente, pues no tuvieron ningún impacto, ¿no? ¿Ya? Doctor, Sí. disculpe, tuve un problema con el internet ya. Ya, continúa nomás, continúa nomás. Por favor, le pasa la siguiente. Ya, aquí tenemos la farmacocinética. Por lo general, esta combinación de fármacos va a tener una buena absorción, hablamos de un 90-95%, y la absorción en el caso del sulfametoxazol va a ser en 4 horas y la de la trimetoprimina va a ser en 2 horas aproximadamente. Y el tiempo de vida media es de 11 a 10 horas respectivamente, ¿no? Las dosis, según la señal del petitorio, son de 80 a 400, van a estar en la relación de 1 a 5. La trimetoprimina en un valor de 1 y el sulfametoxazol en un rango de 5. Esa va a ser la relación de los fármacos. En el caso de las tabletas, vamos a encontrar en dos presentaciones de 80 y 400 miligramos y el otro de 160 y 800 miligramos.
En cuanto a la distribución, las concentraciones plasmáticas máximas se van a, o el pico Eso máximo. pásate, por favor, pásate la siguiente diapositiva. Ya, doctor. Y aquí tenemos el espectro bacteriano. Lo que he revisado, según he revisado en varias literaturas, he considerado a estas de acá. Por lo general se menciona mucho a lo que es la neumonía por Pneumocystis jirovecii. Esto generalmente el cotrimoxazol se da como profilaxis en pacientes que tengan esta neumonía por Girovesi, pero que a su vez estén presentando A ver, ¿qué cosa es la profilaxis? como ¿Qué es la profilaxis? de primera línea, algo así, doctor. No, ¿qué es profilaxis? Cuando, por ejemplo, la vez pasada tus compañeros exponían de que tenían que darle, por ejemplo, a los pacientes que iban a recibir algún procedimiento odontológico para prevenir de que pudieran tener de repente alguna infección por Streptococcus piógenes o enterococo, tenían que darle algún, sobre todo los que tienen problemas en las válvulas, le tenían que dar un antibiótico de profilaxis. ¿Por Ya. Es qué? como para protegerlos, algo así, Para doctor. prevenir. Exactamente, es eso. Entonces, cuando tú hablas de profilaxis, no solamente es para el Pneumocystis jirovecii. Ese es uno de los tantos, a los pacientes VIH, que otros dos microorganismos también pueden, que son bastante frecuentes, que también actúa Mm, el cotrimoxazol, que veo mm, que no están ahí. Son los únicos que encontré, Te doctor. falta la toxoplasmosis. Sí está la toxoplasmosis, pero no lo puse como No profilaxis. lo has puesto. Entonces, eso es muy importante, toxoplasmosis y la nocardia. ¿Ya? Ese tipo de microorganismos, el toxoplasma es un parásito, es una ameba. Entonces, Sí. y es ¿cómo se llama? No recuerdo bien si el reservorio es el gato, pero de todas maneras, te puedes contagiar justamente por el gato. Entonces, la toxoplasmosis es un parásito muy, muy frecuente y la profilaxis más que para la Pneumocystis jirovecii para la toxoplasmosis, que es bastante, bastante frecuente, ya que puede causar encefalitis y un montón de cosas. En cambio, neumonía, sí, como tú estás mencionando, el Pneumocystis jirovecii y lo que es la nocardia. Entonces, esa es una de las aplicaciones más importantes que tenemos para el cotrimoxazol. Ahora sí, continúo. Entonces, en todo caso, nos quedamos con toxoplasmosis. Me dice que las infecciones de tracto urinario bajas ya no tanto se utiliza cotrimoxazol, doctor. Puedes usarlo, pero tendrías que ver primero el antibiograma. Es que es una cosa muy importante que ustedes van a ver en su práctica, que es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, tienes un paciente con un cuadro clínico de una ITU, ¿ya? ¿Qué es lo que vas a hacer? Le tienes que mandar a hacer su cultivo. Primero tienes que mandarle a hacer su cultivo y según lo que tú consideres puedes dar un antibiótico de lo que se llama terapia empírica. ¿Qué quiere decir? Bueno, sabes que yo en mi experiencia, el cipro, ya, yo voy a dar cipro, ya, le da cipro al paciente, ya, bueno, está bien. Viene el cultivo, después de 2, 3 días con el resultado, y aparte el paciente, ¿sabe qué, doctor? Me siento peor. Entonces tú ves, ese coli resistente a ciprofloxacino, maldita sea, por eso está peor, pues. Entonces ves, pero es sensible a micacina, ya, entonces le doy a micacina. O puedes encontrar, es sensible a cotrimoxazol, qué raro que un E. coli sea, bueno, entonces le doy cotrimoxazol. ¿Me entienden? O sea, depende mucho. O sea, tú puedes dar para un tipo de infección una serie de antibióticos, pero va a depender mucho, como les digo, del perfil de resistencia que tenga cada comunidad, ¿no? Yo les puedo decir que aquí en nuestro país ya hay bastante resistencia para el cotrimoxazol, para el ciprofloxacino, hay bastante resistencia también para lo que es ¿qué les había dicho? Cotrimoxazol, ciprofloxacino. Falta un antibiótico más. La amoxicilina, pues, ¿no? Tienen bastante resistencia a los gram negativos, entonces casi ya no se utilizan mucho, ¿no? Ya, doctor. Bueno, entonces también vamos a ver que se van a utilizar para el tratamiento de E. coli que anteriormente no hayan sido tratadas y por lo tanto no hayan adquirido resistencia.
También para algunos casos de Staphylococcus aureus resistente a meticilina. La meticilina, como lo escuchamos en exposiciones anteriores, es un beta-lactámico del grupo de las penicilinas. Entonces, en algunos casos, cuando adquiere resistencia, se da, ¿no?, el cotrimoxazol. Ya. Ahora, en la otitis media, también leí una parte que decía que en conjunto con a ver, déjame acordarme un fármaco, con la eritromicina, en conjunto con la eritromicina, servía para tratar la otitis media en niños. Sí, pero como les habíamos visto en la clase anterior, si bien es cierto, pero son fármacos de segunda elección, ¿no? En primer lugar tenemos la amoxicilina, porque recuerden que todavía se puede utilizar con el caso de neumococcus haemophilus influenza, ¿no? Claro, cuando no hay mejora clínica, de todas maneras se prefiere utilizar o la citromicina, o se puede usar cefuroxima, ¿no? Que es la segunda línea, pero cotrimoxazol, ya un poco más complicada la cosa, ¿no? Pero actualmente, en realidad, a la primera, actualmente algunos médicos que no son pediatras de frente le meten acitromicina, ¿no? Y los pediatras reniegan por eso también, pues, porque no están utilizando como debe ser, porque el problema es que se genera resistencia a los antibióticos después y después te quedas sin opciones terapéuticas. Ya. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí tenemos la interacción con otros fármacos. Por lo general, en la actividad de los anticoagulantes e hipoglicemiantes orales va a aumentar su presencia. ¿Por qué? Porque va a competir con estos y va generalmente como es un anticoagulante y la sulfonamida al competir con esta va a haber una gran fracción libre de warfarina, por lo que puede producir riesgo de sangre. Fármacos como la metotrexato, los úricos úricos, los barbitúricos, diuréticos, de igual modo va a potenciar su acción debido a que va a haber una mayor cantidad de fracción libre. En el caso de las indometacinas, la fenilbutazona, estos por el contrario van a desplazar a las sulfonamidas al complementarse con la albumina, o sea, van a competir por la albumina y estos generalmente van a desplazar a las sulfonamidas. En los estrógenos, en los anticonceptivos con estrógenos, va a disminuir su eficacia y en algunos AINES, como el paracetamol, la misderona, va a resultar ser más hepatotóxico. Ahora, en cuanto a la resistencia bacteriana, es menos para cualquier agente por sí solo, o sea que si lo utilizamos cualquiera de los componentes del cotrimoxazol por sí solo, puede generar mayor resistencia que si lo utilizamos en conjunto. Y ahora la resistencia de uno puede ser destruida por el otro, también vamos a ver eso. Y no va a haber resistencia cruzada. Como lo mencionaba, algunas bacterias no van a ser sensibles a las sulfonamidas porque van a carecer de la capacidad de síntesis y van a, los folatos lo van a adquirir de fuentes externas. ¿Y cuál es el mecanismo de resistencia bacteriana? Básicamente, como les explicaba en un inicio, van a haber plásmidos de las bacterias, como sabemos los plásmidos, van a codificar de manera alterada alguna de las enzimas que mencioné, que es la dihidroteratasa sintetasa o la hidrofolato reductasa. O también puede haber una sobreproducción del PABA, ¿no? Y otro que también es los cambios en la permeabilidad que van a impedir que el fármaco ingrese a la bacteria. Dentro de las bacterias que están determinadas como resistentes, tenemos a la Pseudomonas aeruginosa, la Neisseria, en el caso de las E. coli es en un 30 a un 50%, o sea, casi la mitad de las E. coli van a ser resistentes, algunos enterococos y neumococos. Todo este grupo de bacterias van a ser resistentes al cotrimoxazol. Siguiente. Y por último tenemos los efectos adversos.
Esta toxicidad va a estar muy relacionado con la deficiencia de folatos. Y vamos a ver que van a tener manifestaciones a nivel hematológicos con la presencia de anemia megaloblástica, leucopenia, trombocitopenia, granulocitopenia. Y también van a tener efectos dermatológicos. En el 75% de los pacientes se va a presentar principalmente efectos dermatológicos. Y es mucho más intenso en los ancianos. A nivel gastrointestinal también puede manifestarse con náuseas, vómitos, glositis, estomatitis. Y en pacientes con VIH, en donde decía que se usa como profilaxis, puede desencadenar el síndrome de Steven-Johnson, que ya lo hablamos en anteriores exposiciones, el exantema, diarrea, fiebre, eritemas, entre otros. Y a nivel renal también puede producir cristaliuria. Esto generalmente cuando se utilizan altas dosis. Y en casos donde la diuresis es inferior al litro por día. También puede producir hipercalemia. Esos serían los efectos adversos. Las contraindicaciones, no lo puse, pero como lo decía el doctor, es en gestantes y en recién nacidos. Y eso sería todo de mi parte. Muy bien, correcto. El siguiente grupo, por favor. Entonces, ahora hemos visto algunos antibióticos que tienen más espectro contra gram positivos y contra lo que son atípicos. Y en algunos casos, por ejemplo, no mencionaron que se usan los macrólidos o se pueden usar los macrólidos para el tratamiento de la bartonelosis, ¿no? O la enfermedad de Carrión, ¿no? Que eso es bastante frecuente en Lima, pero en la parte de la sierra, ¿no? En Santa Eulalia, ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a ver que también las tetraciclinas y los macrólidos, perdón, y las quinolonas también pueden ayudar contra esta enfermedad, ¿no? Bueno, una pregunta, y las tetraciclinas no las van a tocar hoy día, ¿no? Porque he visto de que no está dentro del programa, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, Ian, como no lo van a tocar, de todas maneras hablaré un poco sobre las tetraciclinas antes de que empiecen, por favor. Entonces, las tetraciclinas son bacteriostáticos, actúan a nivel del receptor 30S, ¿sí? En el ribosoma, en la subunidad 30S. Y las tetraciclinas, la que más utilizamos ahorita es la doxiciclina. La tetraciclina en sí, se puede utilizar, sí, pero la doxiciclina tiene más aplicaciones, ¿no? Entonces, la doxiciclina viene en presentación vía oral, 100 miligramos, se utiliza 2 veces al día. La doxiciclina, el problema de las tetraciclinas es que no deben darse juntamente con lácteos, porque pueden haber reacciones de quelación y al final no estás dando nada, ¿no? Otra tetraciclina importante es la minociclina, que he mencionado, que lo mencionó su compañera anteriormente, pero esa no tenemos en el petitorio, ¿no? Pero en el petitorio tiene la doxiciclina y la tetraciclina, ¿ya? Ahora, la doxiciclina, dentro de lo que es el espectro, también va justamente contra los atípicos, ¿no? Contra lo que es clamidia, contra lo que es micoplasma. También se utiliza contra la clamidia trachomatis, que es una alternativa. Incluso, ¿no? Cuando los pacientes, es una alternativa, por así decirlo, de primera elección. Más bien cuando no soportan las tetraciclinas pueden ser utilizados los macrólidos, ¿no? Como terapia alternativa. Por ejemplo, en niños, ¿no? En niños no puedes utilizar las tetraciclinas por una razón. Porque produce aparte de la calcificación, también producen una pigmentación de los dientes. Los dientes se ponen oscuros, ¿no? Otros efectos adversos de las tetraciclinas es de que puede producir sobre todo molestias gastrointestinales, los pacientes lo escriben con mucho ardor en el estómago, entonces no se debe utilizar en este caso, no utilizarlo, ¿no? Sino que es uno de los efectos adversos, ¿no? A veces se prefiere que lo coman ya cuando hayan consumido sus alimentos, ¿no? Después, el otro punto es de que pueden también producir fotosensibilidad, ¿no? Está descrito como uno de los antibióticos que más fotosensibilidad producen, ¿ya? Y con respecto a su espectro antibiótico, me había olvidado mencionar de que también es bastante útil para el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. ¿Ya? Es por eso también es una muy buena alternativa junto con el cotrimoxazol, porque habíamos dicho, ¿no? Tienes para dar la dicloxacilina,
como penicilina contra estafilococo resistente a meticilina, pero cuando hay resistente a meticilina no lo puedes dar, ¿no? Entonces, una alternativa es la doxiciclina y lo que es el cotrimoxazol, ¿no? Estamos hablando de estafilococo resistente a la meticilina comunitario, porque cuando es intrahospitalario, por lo general ya no te va a ayudar estas alternativas si tienes la vancomicina, aunque en algunos casos se han descrito de que estafilococos resistentes a meticilina y que son sensibles a veces a lo que es el cotrimoxazol y a la doxiciclina, ¿no? Entonces ahí tenemos un antibiótico también muy importante, no sé por qué no lo hemos puesto dentro del programa, pero sería bueno también que lo revisen bajo las pautas que estoy indicando. Ok, continúa por favor. Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Sí, sí te escucho. Ok, buenas tardes, doctor y compañeros. Para finalizar la serie de exposiciones, hablaremos sobre clindamicina y vancomicina. Ok, empecemos con clindamicina. La clindamicina va a pertenecer al grupo de las lincosamidas, ya que va a ser un derivado semisintético de la lincomicina. Esta lincomicina va a ser pura, pero ya está como desfasada, por así decirlo. La clindamicina la ha reemplazado. Esta clindamicina es bacteriostático y se va a usar principalmente para el tratamiento de infecciones aeróbicas y anaeróbicas de gram positivos. Dentro del petitorio se establece que está dentro del grupo 1 y que serían los antibióticos de acceso clave. Las presentaciones que tenemos aquí en Perú es en forma de palmitato, clorhidrato y fosfato. Dentro del palmitato es líquido oral, jarabe, que es de uso pediátrico, que son 75 miligramos por 5 mililitros. En el caso del clorhidrato, vienen en tabletas y son de 300 miligramos. En el caso del fosfato, van a ser inyectables y vienen en una concentración de 150 miligramos por mililitro, cuya presentación va a ser de 4 mililitros. El mecanismo de acción es similar al de la eritromicina y el cloranfenicol. Es decir, esta clindamicina se va a unir a la subunidad mayor del ribosoma, a la 50S. Entonces, de esta manera va a inhibir la síntesis de proteínas. La explicación ya se dio dentro de eritromicina, así que no voy a ahondar ahí. Solo que voy a mencionar pero los macrólidos inhiben en la parte de la transpeptidación. Y en el caso de los de la clindamicina, ¿dónde es el problema? ¿O dónde es el mecanismo? según leí, doctor, es en el mismo lugar, entonces también inhibiría la transpeptidación. Sí, es el mismo lugar, pero el mecanismo es distinto. La transpeptidación es lo que hacen los macrólidos. ¿Y la clindamicina? En tal caso sería, Impide que se forme el complejo. no sabría responderle, doctor. Ya. Es el complejo que tienes el aminoácido con el ARN transferencia, con el ARN que tienes ahí. Ya, entonces, sí, es el mismo sitio, efectivamente, actúan en 50S, igual que el cloranfenicol también actúa en 50S. Pero como digamos, los macrólidos hacen más lo que es el tema de, en el caso de los macrólidos es a nivel de la transpeptidación. Continúa, por favor. Ok, ya. Como es similar, esto también el hecho que digamos, el paciente está recibiendo macrólidos como la eritromicina o también está recibiendo cloranfenicol, puede interferir en acción con la clindamicina. Así. En cuanto a su acción antimicrobiana, la clindamicina va a tener acción en todas las bacterias que les presento en ambas partes. Sin embargo, va a tener acción fuerte o buena o fuerte en el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes y el neumococo. Ahora, la literatura dice que va a actuar bien contra los Staphylococcus aureus, ya sean sensibles a meticilina y también a los resistentes a meticilina. Sin embargo, los que son resistentes a la meticilina, conjuntamente con el Staphylococcus epidermis, al igual que los bacteroides, pero del tipo frágiles, van a tener mayor posibilidad de desarrollar resistencia. Ahora, en la parte derecha lo que les muestro
es la concentración mínima inhibitoria que se necesita contra estos agentes. Lo que vamos a resaltar de aquí es que en la mayoría, es decir, casi toditos son menos de 0. De menos de 5, porque acá tenemos un menos 4. Pero para el Staphylococcus aureus, un momento, por favor. Disculpen, continúo. Como pueden ver, para la concentración mínima inhibitoria para el Staphylococcus aureus va a ser menor a 0.25 miligramos por litro. Otra cosa que vamos a resaltar de aquí es aquí al Streptococcus bovis, a lo que son a los lactobacillus, a los actinomyces y a la Veillonella. Estos agentes de por sí van a ser sensibles a lo que es la clindamicina. ¿Por qué? Porque la concentración mínima inhibitoria para ellos es muy, muy bajo, que ni siquiera se puede medir. Pero también recordemos que en estos son organismos microbianos que van a estar normalmente en la flora de nuestro cuerpo, ya sea en la flora gastrointestinal o incluso en el caso de los actinomyces, que es en las encías. Así es. Y justamente por eso, cuando das clindamicina y te matas todos los lactobacillus, te da una diarrea espantosa. Y ese es uno de los principales efectos adversos de la clindamicina, la diarrea. Así como ha explicado su compañera, acuérdense por qué, porque se barre con todos los lactobacillus que tienes en tu intestino. En cuanto a los mecanismos de resistencia, va a haber 3 tipos. Primero, la mutación del sitio del receptor del ribosoma. Eso simplifícalo, por favor, porque yo no sé por qué. Yo sé que es importante la resistencia, pero básicamente o haces conjugación o evitas el ingreso del medicamento, el plásmido, y eso es todo. No sé. Básicamente quiero que lo simplifiques para que pase a lo siguiente. Ya, ok. Como les digo, en el sitio de unión primero puede mutar. Lo siguiente es que puede haber resistencia cruzada con macrólidos, por el mismo hecho que es similar a el sitio, es cercano al sitio de unión. Y tercero, que puede haber una activación enzimática. Aquí vamos a resaltar que los gram negativos, pero los aerobios, de por sí tienen una resistencia intrínseca. Por eso es que no va a haber acción contra ellos. Ahora, respecto al ADME, la administración va a ser vía oral en el caso del palmitato y clorhidrato, y en el caso del fosfato, de la presentación por inyectable, va a ser vía parenteral. Este fármaco, la clindamicina, se va a distribuir a casi todos los fluidos y tejidos. Aquí vamos a resaltar bastante lo que es el hueso. Después, en acciones terapéuticas, voy a explicar por qué. Tiene acceso al líquido cefalorraquídeo, pero es limitado. Sin embargo, es suficiente para que pueda combatir la toxoplasmosis cerebral en personas que tienen VIH. Va a cruzar la barrera placentaria, por lo cual no va a ser recomendado en lactantes. En cuanto a su metabolismo, más del 90% se va a unir a las proteínas y va a haber un metabolismo hepático. Esta clindamicina se va a convertir en N de metilclindamicina y en sulfoóxido clindamicina. Estos también se van a acumular en lo que son los polimorfos nucleares, los macrófagos alveolares y abscesos. Finalmente se va a excretar por vía renal en un mayor porcentaje, más de un 90%. Y 10% de esta excreción va a ser clindamicina que no ha sido metabolizada. Va a haber también excreción biliar, pero va a ser mínima. Como les comentaba, se puede excretar como fármaco activo o en forma de los metabolitos que ya he mencionado aquí. Okay, tengo muy mala precisión. Okay, eso sería todo de mi parte. Voy a dar paso a mi compañera. Aguanta. ¿Y los usos terapéuticos? Eso lo vas a poner tu compañero. Sí, doctor. Ya, ok, continúa. Buenas tardes, doctor y compañeros. Continuando con la exposición. En cuanto a las dosis, bueno, mi compañera ya lo mencionó. Hay 2
por vía oral y también por vía intramuscular o venosa. En cuanto a la vía oral, en los adultos se va a administrar de 150 a 300 miligramos cada 6 horas. En los niños se va a dar de 13 a 25 miligramos por kilogramo y al día se deben dividir de 3 a 4 dosis. En cuanto a la vía intramuscular o venosa, en los adultos se va a dar de 1.200 a 2.700 miligramos por día y deben estar también divididas de 3 a 4 dosis. Y en los niños se va a administrar de 15 a 40 miligramos por kilogramo y también deben estar divididas de 3 a 4 dosis por día. En cuanto a los usos terapéuticos, se va a administrar en infecciones de la piel y también de tejidos blandos. Por ejemplo, en pacientes que son alérgicos a betalactámicos, también en pacientes los cuales tienen una resistencia a la meticilina debido al Staphylococcus aureus o también a Streptococcus, que son patógenos potenciales. También se administra en pacientes con gangrena gaseosa, pero como un fármaco coadyuvante y también en tratamiento del acné, pero en nuestro país no hay la forma como por vía tópica y no se administra aquí. Otro uso terapéutico son las infecciones del tracto respiratorio, como por ejemplo Sí, pero el lo que absceso tenemos en pulmonar. nuestro país en relación, en vez de la clindamicina, es metronidazol. Pero bueno, no siempre lo utilizan, ¿no? Pero es una alternativa. Por si acaso, como he mencionado aquí, su aspecto es principalmente contra anaerobios, ¿no? Una alternativa que tenemos es un antiparasitario llamado metronidazol, ya que se lo tienen que revisar también. Ya sé que no está en sus sílabos también, pero es una alternativa para el tratamiento con anaerobios a la clindamicina. Continúa. Mm. También en infecciones anaeróbicas pulmonares, en la sinusitis, en la faringitis y otitis media, pero como un tratamiento alternativo. También en la neumonía por el neumocistitis girovesi, pero en pacientes que tienen VIH. Otras infecciones también son la osteomielitis, la encefalitis por el toxoplasmosis gondii, pero en pacientes con SIDA, y también la vaginosis bacteriana. Siguiente, por favor. En cuanto a los efectos adversos en los gastrointestinales, como ya lo mencionó el doctor, está la diarrea, pero se va a dar entre un 2 a 20% de los casos y también puede haber una sobreinfección con el Clostridium difficile, el cual va a provocar una diarrea, fiebre y también el aumento de los glóbulos blancos. Es por ello que la clindamicina no se debe combinar con fármacos que van a inhibir el peristaltismo, debido a que van a prolongar ¿Qué y fármacos empeorar conoces que la inhiban el diarrea. peristaltismo? Está el Bactrim. No me El acuerdo su Bactrim es nombre. el famoso cotrimoxazol. Inhiben el peristaltismo. Vamos, ya vas a pasar a clínicas. Ya has No, pasado me curso de confundí. farmacología. A ver, el peristaltismo, ¿qué cosa es? Es la contracción del intestino. Son colinérgicos. Ya. Tendrías que usar un anticolinérgico para que inhibas el peristaltismo. Dame un ejemplo de un anticolinérgico. Mm, no me acuerdo. Esas son cosas que tienen que recordarse. Por ejemplo, la iosina. El clorhidrato de pargueverina, también llamado Plidan, que también lo conocen así. Y entonces esos son medicamentos que inhiben el peristaltismo, son utilizados con mucha frecuencia y no se olviden de eso, pues. O sea, no solamente se trata, o sea, una cosa importante que tienen que recordar en farmacología es los mecanismos de acción para que de esa forma sepan qué medicamento dar según la fisiopatología, ¿no? Por eso la fisiopatología va de la mano con farmacología. Si no conocemos fisiopatología, peor va a ser
el caso de la no conocemos los mecanismos, entonces no podemos saber cuál es el esquema terapéutico que voy a utilizar, ¿no? Continúa. En cuanto a otros efectos que tiene la clindamicina, también puede provocar erupciones cutáneas, también un eritema multiforme exudativo, una trombocitopenia, reacciones anafilácticas, granulocitopenia, tromboflebitis, pero cuando se administra por vía intravenosa, y también va a potenciar el efecto de compuestos bloqueadores musculares. Eso sería todo, doctor, por mi parte. Entonces, un comentario aquí interesante es de que si hemos visto anteriormente la clindamicina, el cloranfenicol, ¿sí? Tienen este tipo de efectos adversos, ¿no? Pero realmente es muy raro, ¿no? O sea, yo la verdad he visto que por cloranfenicol no te dé problemas de granulocitosis, ni por la clindamicina, que es un antibiótico que utilizo con mucha frecuencia, ni por los macrólidos, ¿no? O sea, son efectos raros, ¿no? O sea, realmente son raros, ¿no? Generalmente los efectos adversos de esos medicamentos que se dan vía oral, esos problemas gastrointestinales, básicamente, ¿no? Pero lo que sí deben recordar es de que en el caso de la, ¿cómo se llama? De la clindamicina, no lo deben dar, pues, como dice su compañera, con antiespasmódicos, porque podría generar problemas como no solamente las diarreas, sino que después te da una colitis pseudomembranosa y la canción, que también es raro, ¿eh? La verdad nunca he tenido la oportunidad de verlo, es rarísimo. O en el caso, por ejemplo, de cloranfenicol, que, ¿cómo se llama? Puede producir problemas en niños, o el caso del cotrimoxazol en gestante en el último trimestre, ¿no? Ese tipo de cosas sí deben recordarlo, nada más, ¿no? Pero en general son efectos raros, felizmente. Lo más frecuentes son los efectos gastrointestinales, ¿no? Continúa, por favor. Doctor, buenas tardes. Bueno, para terminar el último tema, vancomicina, vamos a exponer los últimos 3 que faltamos. Siguiente, por favor. La vancomicina es un antibiótico glucopeptídico tricíclico, producto del Streptococcus orientalis. En la presentación que tenemos va a ser de 500 miligramos si es inyectable. En la siguiente imagen vemos la fórmula química de la vancomicina y recordar que solamente como dato importante el tamaño que tiene esta, que va a servir de explicación para un dato más adelante. Y también va a dar origen a glucopéptidos semisintéticos como la teicoplanina y lipoglucopéptidos como la telambancina, dalbancina o ritambancina, que tienen los mismos efectos que la vancomicina y bueno, en el petitorio no se encuentran esos, por eso no los hemos trocado también. Siguiente, por favor. Bueno, en mi caso voy a hablar acerca de la actividad antimicrobiana y el mecanismo de acción. Funciona contra gram positivos y el espectro que se indica es contra los estafilococos metilinos resistentes, contra los estreptococos resistentes a penicilina y los enterococos resistentes a ampicilina, pero las especies gram negativas y micobacterias generalmente son resistentes a este debido a que no pueden atravesar la membrana externa para hacer la inhibición de su formación, para iniciar la inhibición de la formación de la pared bacteriana. Entonces, hay microorganismos resistentes intrínsecamente, como los Lactobacillus, el Leuconostoc, Pediococcus y Erysipelotrix. En el mecanismo de acción que va a tener esta vancomicina es que se va a dar en tercer paso la formación de la pared bacteriana. Lo que va a hacer es que va a inhibir la formación primaria de las cadenas. Los precursores son el N-acetilglucosamina y el N-acetilmorámico para las cadenas. Entonces, antes de que se dé la transpeptidación, tiene que haber una función de la cadena lineal. Una más, dale, Lisette, por favor. Entonces, en este paso, cuando se va a formar la cadena lineal, es donde la vancomicina se va a unir al extremo de alanina-alanina, impidiendo la formación y también inhibiendo secundariamente la transglucosidasa, que es la enzima que se va a encargar de esta formación de la cadena lineal, por lo que no va a haber la formación de la pared bacteriana. Una más también, dale. Y también hay dentro de los otros glucopéptidos que les mencioné,
tienen también el mismo mecanismo de acción, pero tienen algunos mecanismos de acción directos que puede afectar a la pared bacteriana. Y eso sería todo por mi parte. El siguiente, por favor. ¿Quién Hola, responde? doctor. Ah, ya. Yo, doctor. Trate de simplificarlo, por favor, porque he visto ahí, no sé, hasta genes le han Sí, puesto. sí. Lo más simplificado, por favor. Sí, doctor. Ya. No miro la diapositiva, pero ya es sobre el mecanismo de resistencia a la vancomicina. Principalmente se da por mecanismos, uno puede ser por la modificación del sitio de acción, por la alteración de transporte o bombas de flujo. Por ejemplo, como Alex lo explicó, lo normal es que la vancomicina va a actuar uniéndose al dipéptido de alanina, que es un terminal de precursor del péptido glicano de la bacteria. Entonces, en ahí es lo que va a actuar inhibiendo la síntesis de la pared. Y lo que va a hacer esta resistencia es que en lugar de sintetizar este dipéptido, lo que va a hacer es sintetizar otro dipéptido que va a ser de alanina de lactato. Y cuando es de lactato va a tener menor afinidad por la vancomicina y es por ello de que va a mostrar resistencia. Siguiente. Eso es en cuanto al enterococos. En cuanto al estafilococos, es que este va a desarrollar, bueno, a lo largo del tiempo ha desarrollado resistencia a meticilina resistente, luego desarrollo de la vancomicina, que es a través de un gen que se llama MECA. Este MECA lo que va a producir es una enzima que es un PBP2A. Y lo que va a hacer es va a cambiar el sitio de acción, ¿no?, del mecanismo de la vancomicina. Y también hay otros mecanismos como el engrosamiento de la pared, que va a producir mayormente que la pared celular sea más gruesa de lo debido y así hace de que cuando la vancomicina ingrese a través de la pared, esta no alcance el mecanismo o donde va a ser el mecanismo de acción. Y eso se le llama como el atrapamiento de afinidad. Siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar sobre la farmacocinética. A nivel de administración, en su mayoría se administra por vía endovenosa y se da aproximadamente 1000 gramos en una hora y cuando se distribuye por todo el cuerpo ya disminuye. Por ejemplo, llega a 60, en una hora, por ejemplo, llega a 60 microgramos y es menor de lo que se ha administrado. Se recomienda que no se administra intramuscular porque es muy doloroso. Porque lo que viene en potecito es medio con polvo y se le echa con dextrosa. Y también se le da, por ejemplo, en pacientes que tienen la colitis pseudomembranosa, que es una inflamación del colon por el Clostridium difficile. También en estos casos se le administra vía oral, aunque tiene baja biodisponibilidad, pero igual se le administra. De acuerdo a la distribución, se ha hecho estudios, por ejemplo, en pacientes que son personas sanas, o sea, que no necesitan vancomicina, para que se una la proteína plasmática, en general se da al 50%, pero en personas que ya lo necesitan, por ejemplo, en personas que tienen disfunción renal, solo se une un 30%. También se distribuye a nivel de los fluidos corporales, por ejemplo, bilis, fluido pleural, pericárdico, sinovial, acítico y meninges. Se dice que esto no se distribuye mayormente en el sistema nervioso central cuando está sano, pero cuando, por ejemplo, en casos de la meningitis, sí. En cuanto al metabolismo, se Un dice ratito, un comentario ahí. O sea, lo que pasa es que cuando hay mucha inflamación, en el caso de las meninges, se rompe la barrera hematoencefálica y por eso puede pasar la vancomicina, ¿no? Y como su compañera menciona, con el tratamiento, cuando es una meningitis, sobre todo por neumococo, se prefiere vancomicina con ceftriaxona, ¿no? Tiene un efecto sinérgico. Ahora sí, continúa. Okay. En cuanto al metabolismo, menciona que no se metaboliza. En cuanto a la excreción, se elimina a nivel de vía renal y también un cierto porcentaje, 5%, a través de las heces. Y el tiempo de eliminación es 6 horas.
Y también me faltó comentar que el tiempo de semivida, o sea, en el plasma, es aproximadamente de 4 o 6 horas, pero esto puede variar en cuanto al grupo etario. Por ejemplo, en los ancianos, cuando, por ejemplo, si estos ancianos tienen una insuficiencia renal, como que la semivida va a ser más prolongada. En cambio, si estos son prematuros, va a disminuir el tiempo de vida porque cuando están en una vida post concepcional, entonces es menor. Siguiente. Eso es todo, doctor. Ya, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Para terminar con la exposición, ahora vamos a hablar sobre los usos terapéuticos y dosis de la vancomicina. Primero, para empezar, vamos a ver el uso intravenoso, que se va a dar mediante el clorhidrato de vancomicina, que es un polvo estéril que lo vamos a diluir y lo tenemos que administrar en promedio en 1 hora, o sea, una administración lenta. Va a haber una dosis para adultos y una dosis pediátrica. Una pregunta, ¿y por qué tiene que ser por administración lenta? Ya, eso justo es lo que vamos a ver en efectos adversos, o ya lo explico, doctor. Explícalo, porque es algo que tienen que acordarse toda su... Ya, eso lo iba a explicar más adelante, no sé si puedo adelantar la diapositiva. Es un efecto adverso ya que se va a producir reacciones eritematosas urticarias debido a que se va a dar el síndrome del hombre rojo, o también conocido como cuello rojo. No es una reacción alérgica, sino que la vancomicina va a actuar directamente en los mastocitos y estos van a liberar la histamina. Entonces, cuando hacemos una administración o una infusión intravenosa rápida, se va a producir esta reacción. Por eso la administración debe ser lenta. Exacto, entonces no hay que olvidarse, ¿por qué? Porque después le dices a la enfermera, y doctor, ¿cómo lo voy a pasar? Si es una enfermera experimentada que ya sabe, te lo va a pasar así despacio en 1 hora, como dices, pero si es una enfermera que recién está empezando y no se acuerda o no sabe, te va a ocasionar un problema médico legal a ti, pues, sin querer queriendo. Ok, vuelve nomás a lo que tú estabas exponiendo. Ya, ok, entonces, ahora en cuanto a las dosis, va a ser en el caso de adultos de 30 a 45 miligramos por cada kilo y en cada dosis dividida en 2 a 3 dosis. La concentración mínima en suero debe ser de 10 microgramos por mililitro. Y en el caso de pacientes que tengan endocarditis o estiomielitis o meningitis o neumonía por estafilococo aureus resistente a meticilina, va a ser de 15 a 20 microgramos por mililitro. Se debe modificar las dosis en pacientes que tengan alguna función renal deficiente. En este caso se le va a dar una dosis casi de 1 gramo, que es en promedio 15 miligramos por cada kilo, cada 5 a 7 días. Las recomendaciones es que debes estar verificando las concentraciones séricas mínimas dentro de los 30 minutos previos, sobre todo cuando le vas a dar una 4ª dosis. En cuanto a las dosis pediátricas, va a haber para recién nacidos, bebés y bebés con más de 30 días de nacidos y niños mayores. En los recién nacidos, que es durante la primera semana, inicialmente le puedes dar una dosis de 15 miligramos por cada kilo y luego una dosis de 10 miligramos por cada kilo cada 12 horas. En los bebés, que van a ser considerados de 8 a 30 días de edad, inicialmente 15 miligramos y luego ya 10 miligramos por cada kilo cada 8 horas. Y en los bebés y niños mayores, ya de 10 a 15 miligramos cada 6 horas. La otra administración que vamos a hablar es la oral, que ya mi compañera Talia ya lo explicó, que es en el tratamiento. Sí, pero eso es algo un poco raro, ya lo comentaron. Pásate nomás esa diapositiva. Ya, siguiente. Ahora vamos a hablar sobre los usos terapéuticos. En este caso vamos a usar vancomicina cuando hay infecciones de piel, tejidos blandos, huesos y articulaciones, sobre todo cuando los patógenos que van a causar esto son organismos gram positivos, incluidos el estafilococo aureus resistente a meticilina. Aquí vamos a usar sobre todo los lipoglucopéptidos, que habíamos dicho que es la televancina, dalvancina y oritovancina. Un ratito, un comentario aquí siempre tenemos que simplificar las cosas, porque si no vamos a aprender listas de mercados es un problema. Fíjate aquí, piel, tejidos blandos, articulaciones, culpable, estafilococo aureus. Infecciones del tracto nervioso central, ¿ahí quién es el culpable? ¿El aureus o el Streptococcus pneumoniae? El Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae, muy bien. Infecciones del tracto respiratorio, también puede haber neumonía, pero estafilococo también puede afectarte lo que es ya. Endocarditis, infecciones de catéter vascular, ¿quién es el culpable ahí? Ahí también creo que es Streptococcus y Enterococcus. No.
Claro, el enterococo puede estar, pero eso sería una desgracia. Hay otro que es más frecuente, que es el estafilococo epidermidis. Ya. Ya. O sea, dentro de los estafilococos, el que te produce más infecciones de catéter es el estafilococo epidermidis, ¿no? Entonces, entonces, mira, si tú te das cuenta, más que nada el espectro que utilizamos es para estos, ¿no? Y claro, obviamente el enterococo, ¿no? Entonces, es más que nada eso. Entonces, al final, si quieres simplificar las cosas, ¿cuáles son los mecanismos que tenemos que dominarlos muy bien? El Streptococo pneumoniae, el Haemophilus influenza, por el otro lado, E. coli de los gram negativos, y este Staphylococcus aureus que produce un montón de infecciones, ¿no? Las neiserias, las infecciones por transmisión sexual, sí, también son frecuentes. Pero date cuenta, ¿no? Casi todos los, qué importante es y qué fuerte puede ser el estafilococo. Mira, resistente a meticilina, resistente a vancomicina y este tipo de cosas. Entonces, otras infecciones, Clostridium difficile. Ahora, por ejemplo, fiebre y neutropenia, ¿por qué? En este caso, porque hay un... O sea, dice que es una terapia empírica, como que le das la vancomicina cuando el paciente tiene fiebre y neutropenia, porque supuestamente como hay un déficit en este caso, leucocitos, ya como empírico, ya vancomicina. Ya. Ahí es una complicación llamada neutropenia febril. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un paciente oncológico que le has dado quimioterapia y el problema es que la quimioterapia generalmente lo que produce, para no redundar, es de que disminuye la cantidad de tus defensas. Entonces, hay muchos microorganismos que pueden aparecer en ese momento y uno de ellos también es el Staphylococcus aureus, el otro es la pseudomonas, ¿no? Qué mala suerte que te dé uno de esos. Entonces, como tú dices, como terapia empírica va la vancomicina. ¿Pensando en quién? El Staphylococcus aureus. Sí. Entonces, siempre, ¿no? O sea, en realidad, cuando estamos en la comunidad y es un Staphylococcus aureus, hasta con la dicloxacilina puede funcionar. Si no, ya no importa, doxiciclina, que es una, por si acaso, por favor, no se vayan a olvidar eso. Dicloxacilina es una penicilina, doxiciclina es una tetraciclina. Después no quiero que maten a alguien, por si acaso. No, no es broma, no es broma. Pueden matar a alguien si no se acuerdan de esa cosa, esa diferencia. Entonces, cuando es de la comunidad no hay problema, le das eso, hasta cotrimoxazol le puedes dar, como se dice para el estafilococo dentro de la comunidad. Pero cuando ya es intrahospitalario, ya ahí suenan las alarmas y vamos con la vancomicina. Se tienen que hacer hemocultivos y un montón de cosas, y si lamentablemente encima de eso tienes un estafilococo aureus resistente a la vancomicina, no te pones a llorar. Hay otras alternativas que tenemos dentro del petitorio y una de ellas es el Linezolid. Déjenme apuntarlo en el chat. El Linezolid. También tenemos el cefepime, que es otra alternativa, es una cefalosporina de cuarta generación, pero el Linezolid funciona bastante bien, ¿sí? Y este tiene un mecanismo muy parecido al de los macrólidos, la clindamicina y el cloramfenicol, sobre 50S. Entonces es una alternativa interesante, ¿no? Otra superbacteria que siempre tienes que tener miedo es a la pseudomonas, a la Acinetobacter, a la Klebsiella, ¿no? Que producen infecciones intrahospitalarias y son graves, ¿no? Entonces, sí está bien lo que has hecho tu cuadro, pero como te digo, la idea es simplificar las cosas y saberlas. Entonces, Ya. ¿tienes alguna lámina más o ya con eso terminas? Sí, con lo de efectos adversos nomás. Siguiente. Ya, como Ya, los explicamos, efectos adversos, por favor. ahora sí, como explicamos, el primer efecto adverso es cuando hay una infusión rápida de la vancomicina, entonces va a producir el síndrome del hombre rojo. Entonces, en este caso, para poder evitar eso, se puede dar una premedicación mediante antihistamínicos y también una administración de vancomicina de un modo más lento. Ahora, el otro es la nefrotoxicidad. En este caso, antes la vancomicina contenían impurezas, entonces había una alta incidencia de nefrotoxicidad. Después esto disminuyó y hubo disponibles vancomicinas libres de impurezas, pero luego surgió la pregunta si la vancomicina era ya intrínsecamente nefrotóxica, y algunos ensayos consideran que sí. Ahora, otros efectos tóxicos e irritantes, en este caso ya una reacción ya alérgica de hipersensibilidad, que son mucho menos comunes que cuando hay una administración rápida, es cuando se va a producir erupciones cutáneas maculares y también anafilaxia. En este caso hay que tener en cuenta que la dalbavancina y la oritovancina sobre todo tienen efectos prolongados, es por eso que a veces hay riesgo de que los pacientes experimenten una reacción de hipersensibilidad grave cuando se dan estos medicamentos. En cambio, la telemancina también puede causar un efecto prolongado al intervalo QT
y está contraindicada en el embarazo, debido a que puede hacer efectos teratógenos. También es el otro es el deterioro auditivo, que a veces es permanente y se asocia con el uso de vancomicina. Algunos consideran que esta ototoxicidad van a ser debido a concentraciones excesivas de vancomicina en el plasma. Y por último, cuando hay interacciones medicamentosas con medicamentos nefrotóxicos y lo incluyes con la vancomicina, entonces puede ser una nefrotoxicidad aditiva. Eso sería de todo. los antibióticos que vimos la clase pasada, ¿cuáles eran nefrotóxicos? Por ejemplo, considero como la micacina, la gentamicina. ¿Cómo se llama ese grupo? Los aminoglucósidos. Glicósidos. Exactamente. Entonces, ya te imaginas dar una terapia así, ¿no? Terminas quemando el riñón. Entonces hay que tener mucho cuidado, preferible no darlos. Otro medicamento que también es así es el anfotericin B, que es súper nefrotóxico. Anfotericin B. El anfotericin B, como les había mencionado, es un antimicótico. Lamentablemente en sus sílabos no están colocados esos medicamentos, ¿no? Bueno, la verdad, ciertamente los medicamentos que más van a manejar, ¿cómo se llama? Dentro de su práctica convencional son estos, los los antibacterianos, ¿no? En sí, manejo de antivirales, antimicóticos, antiparasitarios, más vas con el infectólogo, ¿no? Aparte que van a tener un curso de infectología donde van a revisar bastante este tema, ¿no? Definitivamente, pero de forma general van a manejar muchos de estos medicamentos antibacterianos sobre todo, ¿no? Lo único que sí les pido, por favor, la mayoría de las infecciones respiratorias, faringitis y diarreas son virales. No se olviden. Y es lo que aquí me da una pena y una tristeza, que antibiótico a todo. Y eso es malo, porque genera resistencia. Ya les he contado cómo la amoxicilina dejó de servir, el cotrimoxazol cómo lo utilizaron, el ciprofloxacino ni qué decir, y ahorita están abusando enormemente de la citromicina, ¿no? Por eso hay reportes de que hay supergonorrea ahora. Ustedes dirán, ¿la gonorrea? Claro, pues, ¿qué medicamentos utilizabas para la gonorrea? Acitromicina y ceftriaxona. Y ahora lo han abusado brutalmente por culpa del coronavirus. ¿Qué estamos esperando? Entonces, ese es el gran problema. Y aparte que en las farmacias, eso como si nada, ¿no? Tú dame tal cosa y te lo dan y se acabó. Y el otro era un grupo de medicamentos que también lo distribuyen como si fueran caramelos, son los corticoides, la prednisona, ¿no? ¿Cuánta gente se está muriendo por culpa de eso por coronavirus? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver, doctor? Lo que pasa es que el tomar corticoides a un virus, ¿qué es lo que pasa? Prolonga su latencia y aumenta su mortalidad. Entonces, las personas ¿qué están haciendo? Toman prednisona, toman ivermectina y encima se quieren poner oxígeno en su casa. Ya, pues si estás desaturando, vas a ir mal, ¿no? Entonces, fíjense el problema de la automedicación y sobre todo el caso de los antibióticos y cómo se está incrementando la resistencia de estos por uno, mala praxis de las empresas farmacéuticas que no tienen ninguna regulación para los antibióticos. Número dos, por el mismo hecho de que los mismos colegas somos los que prescribimos mal. Entonces, en vez de recetar una amoxicilina, de frente a citromicina. No, pues no tiene sentido, ¿no? Pero lo hacen. Entonces, estos temas los van a volver a revisar con más amplitud en la parte de infectología, pero por favor, señores, son medicamentos que utilizamos con mucha frecuencia y no estén dando antibióticos a infecciones virales. Eso es lo que tienen que recordar, por favor, porque si no, ustedes están contribuyendo a que las bacterias se vuelvan más resistentes. Y después, ¿qué hacemos? Vamos a estar llorando con una nueva pandemia. Fíjense nomás lo que hizo la Yersinia pestis, ya les dije, ¿no? En el siglo XIII la peste negra desapareció en la mitad de la población de Europa. Actualmente, con la streptomicina, se acabó la peste. Así de simple, con un simple antibiótico. Igual fue con la sífilis, que fue también un desastroso en Europa y en América también. Actual tenemos con una inyección nada más. No, 3 inyecciones de penicilina benzatínica, chao sífilis. Ya pues, pero no hay que estar esperando que salga una cepa resistente por una mala praxis nuestra. Bien, chicos, entonces, con eso hemos terminado. Ya nos veremos en el curso de oftalmología. Todavía me van a ver un semestre más. Muy buenas tardes con todos, nos vemos.